Listo. ¿Ella cómo se llama? ¿Jordana? Verónica. Verónica. No sé. Hay una conversación así, ¿no? Bueno. Sí, no, Sí. No, y le decimos a la profesora o los profesores del O lo espacio. decimos, mi nombre es fulano de tal y bueno, Y sí. estamos acá. Bueno, empezamos. Sí, adelante. Bueno, mi nombre es Leopoldo Jantus, estamos acá en un franco diálogo con los compañeros, el licenciado Gonzalo Escoaga, el profesor, Que soy yo. Sí, claro, acá el profesor, dígame cómo es su apellido que nunca me acuerdo. Oscar Unzain. Oscar Unzain y yo, Leopoldo Jantus, reitero, dialogando acerca de todos los componentes que hicieron a estas magníficas clases de los señores profesores que vinieron o visitaron en la Facultad de Humanidades, en el doctorado de Historia. Y particularmente me llamó la atención la clase que habló o que se refirió a la coyuntura. Y realmente yo las clases magníficas asocio también con otras disciplinas del quehacer científico, como por ejemplo la política. Hay una categorización dentro de todo el quehacer de la trama o de la estructura política, desde lo más abajo hacia lo más arriba. Es que, disculpe doctor, pero es que precisamente a eso se apunta. Precisamente a eso estamos yendo, ¿no? Exactamente. A localizar, a relacionar estos hechos precisamente con la política y con nuestra actualidad en este mundo en que un capitalismo salvaje y deshumanizado nos abraza a todos. Así es, como un pulpo. Totalmente. Como un pulpo. Exacto. Cuando hablamos del pulpo nos referimos a una cabeza con varios tentáculos que nos abrazan. Y así, por ejemplo, en esa coyuntura que no es nada más que una articulación, una cosa que se articula con la otra. Desde un empleado público, pasando por un jefe, pasando por un director, o por un subdirector, un director, un subsecretario, un ministro, llega el gobernador, y los gobernadores forman una pirámide cuya cúpula es el presidente de la nación. Totalmente. Eso es una macroestructura. Lo que se llama. Entonces, cuando hablamos de estructura, hablamos de una organicidad. Es orgánico, es totalmente armado como un rompecabezas, que es lo que se debe conservar y preservar para que ese rompecabezas no se rompa. Me permite Sí. una cuña, digamos, lo que estaba diciendo usted. Yo quiero citar nada más algo que está en nuestro informe escrito que presentamos y que va acompañado de esto. Nosotros pusimos el análisis de las coyunturas, en realidad estamos citando a Portantiero y Gramsci, el análisis de las coyunturas no es otra cosa que un haz de relaciones contradictorias que generó durante su desarrollo, por lo que podemos situar a la historia o a sus sucesos creadores de época, dijimos nosotros, como hechos sociales vinculados a determinados momentos. Exacto. ¿Qué es lo que usted está diciendo? Exacto. Acá, digamos, citando a estos autores que son parte de lo que nosotros investigamos. Exacto. Exactamente. Muy bien, muy bien. No sé qué opina. No, yo lo que digo, a mí me parece muy interesante todo lo que están hablando sobre la estructura y todo lo demás. Pero también a mí me lleva una reflexión las lecturas que estuvimos haciendo, y está bien lo que dice el licenciado de que podamos esto llevar a un escrito para que se vuelque todo lo que estamos hablando en esta charla. Me llama la atención lo escrito de Ansaldi, ¿no es cierto? Lo escrito de Ansaldi, y me llama la atención, y eso lo quería Con preguntar todo ese a ustedes. gracejo que tiene Ansaldi. Exactamente. Le quería decir, por ejemplo, a ustedes, ¿qué le parece el título? ¿Qué opinan ustedes sobre el tema de los títulos que él habla? Que, por ejemplo, éramos poco y la abuela contrajo el coronavirus, bocetos sobre la coyuntura latinoamericana COVID-19, o si no, la democracia en América Latina, un barco a la deriva tocado en la línea de flotación y con pirata a estribor. Yo creo que son distintos grados de ironía que el historiador, desde el punto de vista de la sociología, también o vinculando la historia con la sociología, analiza de forma cruda la realidad que nos toca vivir. Y por ahí lo aplica perfectamente a la pandemia, el COVID. Claro, lo que pasa es que a veces en la vida diaria estamos haciendo un trabajo de investigación y de pronto se nos aparece
otra línea de investigación, porque el hombre es un caminante, tiene varios caminos, entonces dice, este me interesa más y dejó de lado lo otro, Claro. porque apareció el COVID. Sí. En Bueno, una ahí está. pandemia que abarcó el mundo, una Exacto. pandemia que abarcó el mundo. Éramos pocos y la abuela enfermó de COVID. De COVID. Pero Ah, aparte, perdón, sí. hay algo que está muy relacionado con esto. A mí me impactó mucho el tema de la democracia, un barco a la deriva. En el marco de esto que estamos diciendo. Claro. Porque todo el mundo, todos hablamos de democracia. Muy bien, 40 años de democracia para Argentina, un poco más, un poco menos para los países que limitan con Argentina o con América. ¿El sistema está consolidado o no? ¿O es un sistema debilitado, un sistema que ha entrado en distintas coyunturas, en distintas variables, que de pronto demuestra la inestabilidad o modelos que no son precisamente democráticos y que resulta ser que porque están sostenidos o surgieron por elecciones libres, nadie las discute, resulta ser que pareciera que todo es legal y no es así. Bueno, esto me recuerda a una patología que se da, es una zoonosis o Claro. antropozoonosis que se da en el hombre y se da en los animales, que es la brucelosis. Se caracteriza por tener una fiebre remitente. La democracia es así, sube y baja, Sí. sube y baja. La fiebre que se manifiesta en estos animales es a la tardecita, sube y después baja, Exacto. sube y baja, remite. Exactamente. Es una comparación que vale a la hora de la enseñanza, Claro. a la hora de aplicar una buena didáctica comparativa entre la política y a veces las otras disciplinas científicas. Exactamente. Yo lo que quería remarcar por eso fue la pregunta de por qué él busca asociar acontecimientos sociales del momento y lo lleva a la historia. Claro. Y quería remarcar con una lectura que por ahí le puede servir. Sí. Son dos lecturas que habíamos dado, uno sobre Charles Tilly y el otro sobre Michael Dogan y Robert Paure, sobre el tema de que qué aporta o qué relación hay entre la sociología y la historia. Que para mí en lo escrito de Ansaldi tiene mucho que ver y él lo expresa muy bien. Y esto lo quería leer para que usted más o menos podamos debatir también este tema. Exactamente. La relación estrecha de la historia y la sociología, ya que ambas disciplinas frecuentemente examinan y analizan los mismos eventos y fenómenos sociales. A menudo esto lleva a una confusión entre las dos áreas de estudio debido a su interconexión. La historia aporta a la sociología un enfoque de eventos y circunstancias particulares, permitiendo a los sociólogos desarrollar teorías generales a partir de casos específicos. Asimismo, la generalización sigue siendo un componente crucial en las ciencias sociales para navegar a través de la complejidad de los detalles históricos y construir un objeto de estudio coherente. Y con esto quiero terminar. Aunque la historia tiende a centrarse en lo individual, el apoyo de las ciencias sociales puede prevenir que los historiadores se limiten a un campo de estudio muy estrecho, permitiéndoles considerar un espectro más amplio de factores y contextos. Yo a esto lo leí y lo aplica para mí Ansaldi muy bien. El tema de que nosotros los historiadores nos metemos en un tubo, en un túnel, en una cosa muy cerrada, nos lleva muchas veces a centrarnos en algo específico sin mirar lo que está pasando afuera. Su entorno. Ese es el tema. Entonces, al unirlo a la sociología, lo que la sociología nos da es la generalidad. Totalmente. Entonces, para mí ese Todas tema, las relaciones. claro, Es se un relaciona con todo. Y complemento, para es mí un ese es complemento. el mayor aporte que hace Ansaldi con su lectura, con su escrito y con su lectura al tema que estamos hablando. No sé qué dicen ustedes. Sí, yo creo que esa relación que nosotros a veces, como estás diciendo muy bien, Sí. nos enfrascamos, nos encerramos en el hecho histórico y nos olvidamos de que el hecho histórico es generado por seres humanos, que somos nosotros. Es decir, la historia no la hacen los objetos, la hacemos los seres humanos. Respondemos a nuestro tiempo y circunstancias. No estamos diciendo nada nuevo, eso está dicho, nos han enseñado siempre. Y eso es lo que muchas veces nos olvidamos. Y hablamos de la objetividad, no hay perfecto, pero somos sujetos, entonces necesariamente va a estar la presencia subjetiva en las relaciones y en los hechos. Y ahí está, yo quiero volver, y si el doctor Ansaldi nos está mirando, le voy a decir, doctor Ansaldi, vuelvo a su libro, vuelvo a su trabajo sobre la democracia como marco a la deriva.
porque a mí me trajo a la reflexión mucho este tema, y esto tiene que ver con lo que está diciendo hoy, con lo que está diciendo usted. Me trajo mucho porque hemos tenido distintos modelos en este medio siglo, menos de medio siglo. Tenemos el llamado neoliberalismo. ¿Existe o no el neoliberalismo? O un liberalismo, una nueva expresión, pero ¿qué es la expresión neoliberalismo? Socialismo del siglo XXI. ¿Qué es socialismo del siglo XXI? ¿Es una denominación? ¿Es qué? ¿Cómo se manifiestan estos modelos totalmente dispares en una sociedad que es la que experimenta precisamente todos los avatares y las deformaciones del sistema? Porque el sistema tiene sus deformaciones y sus derivas, digamos, su falta de dirección. Entonces, necesariamente esto que está diciendo nos lleva a la reflexión. Estamos haciendo historia, estamos viendo una realidad que va a ser historia con el tiempo, pero ¿cuál es el entorno social? ¿Cuáles son los otros elementos, los otros campos, digamos? Exactamente. Esa interrelación es la que nos olvidamos hacer, o nos olvidamos de hacer. Bueno, el barco a la deriva es como que perdió el equilibrio, Es totalmente. perdió su centro de gravedad Que no lo vemos. y entró en un estado de VODs, como si estuviera alcoholizado. Entonces, no tiene un punto fijo o un puerto fijo para hacer un buen desembarco. Quedó a la deriva, Sí. con destino incierto, lógicamente. No se sabe. Exacto. No se Y sabe. no se sabe particularmente en hechos muy puntuales como es la política internacional argentina. Discúlpenme, pero es una visión mía. Yo creo que hemos tenido una política exterior muy variable, muy cambiante, Totalmente. que no es la de Brasil, Exacto. que no es la de Chile, porque Chile, bajo Piñera, vamos a citarlo, Eso. o bajo Boric, el El ahora sí, presidente, el de izquierda. son Totalmente. así. Sin embargo, Sí, en la sí. política internacional es única. La Argentina va de un lado para otro. Pendular. Totalmente pendular. Muy linda comparación. Sí, sí. Bueno, justamente todo lo que estamos hablando, también yo quiero meter acá en la charla, para saber qué opinan ustedes también, sobre el tema del uso de la tecnología. El uso de la tecnología, porque ahora mismo nosotros venimos de una generación que estábamos hablando, y no existía el celular, que no existía el mensaje de texto, que no existían los podcasts, Eso que no sé estamos cómo haciendo se ahora. dice. Y hay cosas que no sabemos ni cómo se dice, ni cómo se pronuncia, y sin embargo tenemos que ir adaptándonos. ¿Qué dicen ustedes sobre eso? Es muy importante, totalmente. Eso Bueno, es fundamental. hay un tema que se estudia en los medios de comunicación, que son los medios masivos de comunicación, y se estudian los dos aspectos, el aspecto positivo y el aspecto negativo. Acá se hizo una campaña de la entrega de netbook a los alumnos en forma gratuita. Claro. Entonces, uno vio personalmente cómo, por ejemplo, escuchaban música en un partidito de fútbol barrial con una netbook que se tenía que, por ejemplo. Sí, sí, sí. En otros casos se perdieron las netbooks en manos de alumnos Claro. y que uno no podía hacer ningún tipo de reclamo legal porque Claro. se perdió. Pero es un tema interesante porque ahí pueden acumular en un archivo todo el material de estudio para justificar realmente que tienen material de estudio, tienen material de aprendizaje y no pueden eludir eso. Para ir viendo todo ya de lo que estuvimos charlando y viendo el informe que tenemos que, para mí entender, tenemos que presentar igual, por más que sea tradicionalista, por más que sea esto, lo otro, para mí tiene que haber un informe para poder volcar todas estas cosas ordenadamente. ¿Qué conclusiones podemos decir de la clase, de lo que estuvimos hablando, de lo que estuvimos leyendo, de la lectura de Ansaldi, de las lecturas extras que estuvimos haciendo también? ¿Qué podemos decir? Como parte de las conclusiones, yo quiero citarlo al doctor Ansaldi en la página 1 de uno de sus libros que hemos estado estudiando. Dice él exactamente esto: la actual coyuntura latinoamericana está caracterizada por un notable y agresivo avance de las posiciones de derecha en todos los ámbitos sociales. ¿Por qué agresivo? Él dice agresivo, pero después nos dice, ¿por qué agresivo? Vamos al COVID, vamos a las expresiones que han
tenido determinados políticos argentinos o no argentinos con respecto a que, qué bien, se murió fulano. Esa es una pandemia que sirve para limpiar la sociedad. Estoy diciendo en doméstico, acá en esta conversación que estamos teniendo, lo que en realidad es el pensamiento que se ha expresado y que nos demuestra o que nos ha mostrado el curso. Exactamente. En determinados y puntuales ejemplos. Donald Trump, la idea de fabricar la vacuna del COVID solo para Estados Unidos. Le puede negar que existiera la pandemia. O sea, una una Totalmente. vacunación selectiva. Totalmente. La idea de que la Organización Mundial de la Salud no contaba la verdad, digamos, no asumir, no es una pandemia, es una situación así, inventada, es como lo que sería el cambio climático, ¿no? que se sigue negando, a quienes siguen negando. Sí, sí. Bueno, yo creo que en estas ideas así está un poco las conclusiones a las que podemos nosotros llegar. Estamos viviendo una transición o una coyuntura en la cual se manifiestan estas deshumanizaciones en tiempos en que pareciera que se consolidan los derechos humanos. ¿Se consolidaron o no? ¿O son expresiones? Es como que tuvimos un retroceso, yo tengo esa impresión. Yo creo que sí. Fuimos para atrás, íbamos bien y como que vamos para atrás de vuelta. Estamos volviendo a ese campo ya conocido, y digamos. discusiones que se tenían, inclusive para Superadas. superadas en el siglo XIX. Sí, Procesos 19. involutivos. Exactamente. Proceso involutivo. Bueno, ¿quedan alguna cosita más para agregar? Y quedan ¿Alguna muchas cosita? cosas. Sí, sí, Esto sí, es una clase magistral, una clase extraordinaria. La que tuvimos. Esto da para mucho, digamos, Sí, sí, porque sí. es magnífico. Sí. Creo que nos abrió la cabeza a muchos, nos hizo reflexionar. Exacto. Estos libros magníficos y nos llevan a pensar, a releerlos. Lo que pasa es que no podemos en un podcast, vamos a Sí. usar la palabra Sí, técnica, sí, sí. poner todo lo que... Uno que va leyendo lo que da la impresión de cada uno. Bueno, pero es se abre el panorama. mucho lo del COVID, mucho la industria farmacéutica en el mundo, la Totalmente. intervención de las diferentes, ¿cómo se diría? Estas corporación, religiones sí, que religión. hay en Ah, el mundo. presión, claro, sí, sí. También la vacunación selectiva para cierto grupo, Exacto. la incógnita que ha quedado en mucha gente que se ocultó el verdadero diagnóstico, falleció de neumonía y no de COVID a consecuencia de la neumonía, Exacto. para falsear después algunos gráficos y algunas Sí. estadísticas. Sí. No sabemos si... Si un día para el otro terminó el COVID, empezó el dengue, un día para el otro terminó el dengue. No sabíamos que este producto antiparasitario de los animales, la ivermectina, Todos fue tomamos un ivermectina en placebo algún momento. o no fue un placebo. Claro. No sabemos si realmente la vacuna que nos fueron aplicado y que después uno muere a consecuencia del COVID fue agua destilada o realmente la vacuna. Eso queda Ahí, abierto. abierto a un debate. Alguien dice que, bueno, el COVID fue una de las planificaciones, por eso dicen no pandemia, sino pandemia. Plandemia. Exactamente. Y bueno, ¿cuándo vamos a ver eso? Nosotros no sabemos. Se manejan en otros ámbitos. Estamos dentro de Estas lecturas nos abren la cabeza para pensar en ese otro ámbito en el cual nosotros no llegamos, Exacto. pero que evidentemente se traslucen, porque nada hoy día, ya que hablemos de la globalización, nada hoy día está oculto, digamos. Estamos en una vidriera. Exactamente. No solo pensar, sino que también repensar. Bueno, como se nos extendió bastante ya, vamos a ir cortando porque si no podemos seguir hasta mañana. Bueno, Así que un gusto haber charlado con ustedes. Igualmente, muy fructífero, muy este ha fructífero. sido un trabajo grupal y bueno, bienvenido sea. Va.